Bueno, pues vamos a empezar ya con esta mesa siguiente. Lo primero de todo, pues me vais a permitir que me presente. Yo soy Elena Antelo, soy la directora de COCENFE. Y bueno, pues como ya han estado por aquí muchos miembros de COCENFE, muchas personas de la Junta Directiva, creo que no hay que repetir que es para nosotros un honor estar aquí apoyando a nuestra asociación, a ADE, que es una asociación hermana y con la que nos sentimos muy cercanos y estrechamente colaborando, pues, principalmente con la presidenta, con Carolina, pero bueno, que en todos los territorios nuestros COCENFES pues están colaborando con todas las entidades y con todas las personas que estáis por todo el territorio español. Decía que para mí es un placer estar aquí y es un honor que me hayan pedido que modere esta mesa, porque es algo, lo que vamos a abordar en esta mesa, desde mi punto de vista, es algo fundamental, ¿no?, para la proyección, para el desarrollo de todas las personas. Esta mesa lleva el título de la formación como motor de inclusión y no puede llevar mejor título porque de hecho es lo que fomenta que las personas pues podamos proyectarnos en el futuro y podamos acceder, ¿no?, pues como decía también al final de la anterior mesa Daniel, ¿no?, a un empleo y que podamos desarrollarnos como personas y acceder a recursos económicos que en esta sociedad, sí, en esta sociedad es de lo que vivimos las personas, ¿no? El acceso a los recursos provienen principalmente del trabajo que desempeñemos en nuestras vidas. Como decía, vamos a hablar principalmente de educación. En esta mesa se van a abordar las principales barreras educativas que se encuentran las personas con displasias esqueléticas, especialmente personas con acondroplasia en España, con el fin de proponer alternativas, soluciones para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Aunque la acondroplasia es la forma más común de enanismo, sigue considerándose una discapacidad huérfana, poco visible. ¿Y eso qué hace? Pues que esté muy poco presente en las políticas públicas. Esta invisibilización y esta falta de presencia en el desarrollo y despliegue de políticas públicas trae pues consigo unas consecuencias, principalmente en la estructura educativa. Hay una falta de profesorado formado para afrontar situaciones específicas hacia este colectivo. Hay muy poca formación sobre cómo adaptar, muy poquitas adaptaciones y, por supuesto, como en el resto como en toda la problemática que hay en la educación, hay muy pocos recursos, ¿no?, o muy mal distribuidos los que están sobre la mesa. Eso, a su vez, hace que tenga unas consecuencias más graves, si cabe, que es hacia las propias personas con acondroplasia. Estamos hablando de situaciones de acoso, estamos hablando de situaciones de abandono escolar y, por lo tanto, estamos hablando de situaciones de exclusión. Por este motivo, las compañeras de la asociación han decidido invitar a estas dos personas que me acompañan, que son expertos en esta temática y que nos van a plantear desde diferentes perspectivas pues, posibles soluciones, teniendo en cuenta siempre la perspectiva de derechos, la interseccionalidad y, por supuesto, la participación activa de las personas con displasias esqueléticas. Antes de nada voy a presentar a los dos y después le daré la palabra a Agustín para que inicie, pero primero los voy a presentar a los dos, así ya no… Y mi papel aquí ya queda más disuelto. Por una parte tenemos a Agustín Huete García, que es profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, es autor de estudios sociales sobre discapacidad y otras formas de discriminación y consultor, docente e investigador sobre políticas de inclusión social en España, Europa e Iberoamérica. Además, es director de la revista Actas de Coordinación Sociosanitaria de la Fundación Caser. También contamos con Javier Albor González. Javier es actualmente jefe de voluntariado y ecosistema asociativo de Fundación 11. Él es sociólogo y lleva más de 30 años trabajando en el ámbito de la discapacidad.
Es muy conocido en el sector por las labores que realiza en apoyo a las organizaciones de la discapacidad en planes estratégicos y desarrollo organizacional. Y además ha realizado diferentes investigaciones sociales sobre discapacidad y es autor de la publicación ADE, Aproximación a su número y situación sociodemográfica y laboral. Javier es una persona sumamente conocida en el ámbito de la discapacidad y, de hecho, cuando me presentaron un poco la reseña curricular, tengo que confesar que lo tuve que llamar ayer por la tarde para decirle, oye, ¿cómo te presento? Porque aquí aparece 200.000 cosas. Y me dijo, ya que es miércoles, preséntame como lo acabo de hacer. Sin más, nada, le voy a dar la palabra a Agustín para que inicie esta conversación y nos plantee posibles cuestiones en relación a la educación. Ah, vale. Rojo significa no, entonces. Generalmente significa sí. Vale, pues nada, buenos días. Soy Agustín. La verdad que estoy cambiando un poco mi presentación sobre la marcha porque en el programa yo había visto que íbamos a ser 3, entonces había preparado una intervención mucho más breve y además mi amigo Javier, al que conozco desde noviembre del año 1996, él no se acordará, pero yo sí, iba en el programa delante de mí. Y entonces yo dije, somos 3 en la mesa, Javier va a hablar primero, voy a tener 5 minutos. y bueno, no. Si quieres, invierto el orden. No te preocupes. No, porque además, tal y como has planteado la mesa, me has dado un pie estupendo para contaros de dónde vengo. Yo trabajo en la Universidad de Salamanca, pero ahora mismo estoy viniendo desde Cádiz. Desde Lleida. Tú también desde Lleida. Creo que nos hemos visto en la estación ayer. Y vengo de Lleida de discutir con un montón de gente sobre la elaboración de los libros blancos de la profesión de maestros y maestras. Yo formo parte del grupo de trabajo que está elaborando el libro blanco de educación primaria. Y la verdad que la importancia de la formación es muy grande. Y también os voy a hablar bastante claro. La presencia de la discapacidad en la elaboración de estos libros blancos es muy escasa, muy escasa. Persiste todavía en la planificación de la formación de los maestros y maestras, de los colegios, de las escuelas, la obsesión por los contenidos, por aprender la lengua, las matemáticas, la historia y todo esto, que es muy necesario, claro que sí, pero que no es lo único para lo que sirve la escuela y que parece que en eso está de acuerdo casi todo el mundo, menos los que preparan, ¿no?, y planifican la escuela. Es una lucha muy complicada esto de intentar hacer entender que la escuela sirve para muchas cosas más que para aprender contenidos, que también sirve y debe servir para eso, ¿no? Y bueno, claro, yo aprovecho cuando estoy por allí con la pelea de los libros blancos de magisterio, aprovecho para meter las morcillas de la discapacidad, el diseño universal, la inclusión y todo esto. Pero bueno, nos hacen el caso que nos hacen como en cualquier otro sitio. De todas maneras, esta es una cosa que está ocurriendo ahora y que en algún momento saldrá a la revisión pública y que desde instituciones como por ejemplo ADE se hagan alegaciones y aportaciones. Es una cosa importante a la que yo os animo a realizar. Y bueno, entrando ya en la cuestión del estado de la inclusión... ¿Me pasas el remoto? Gracias. El estado de la inclusión escolar en España, que la verdad, yo no he puesto el título, ¿eh? El título me vino dado. Es un título muy ambicioso, hablar sobre cómo está la inclusión escolar en España. Yo me voy a limitar a centrar
algunos conceptos que creo que son importantes para quienes estáis trabajando en esto y dar una visión cuantitativa del asunto de la inclusión. Lamentablemente no tenemos cifras oficiales sobre la inclusión de poblaciones concretas, como pueden ser las poblaciones con displasias, porque es una población pequeña que no tiene reflejo prácticamente en las estadísticas. Las estadísticas, en realidad, sirven poco para mostrar la realidad de poblaciones que no tienen mucha frecuencia, ¿no? Esto no es una cuestión... Es verdad que hay una cierta falta de interés en contemplar la discapacidad en general en las encuestas, esto es cierto. Llevamos muchos años peleando y vamos consiguiendo cosas en esto, pero también es verdad que cuando nos fijamos en poblaciones muy concretas, pues la estadística no es una herramienta que nos sirva para eso, ¿no? Así que, bueno, yo voy a dar algunas cifras de la situación de la inclusión escolar de las personas con discapacidad en España en general, que yo creo que también son datos que nos sirven para centrar las necesidades de colectivos concretos como puede ser el vuestro. Bien, antes de entrar en cuestiones numéricas, a mí me gusta, como ha pasado en la mesa anterior, centrar de qué hablamos cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos eso de que integración e inclusión no es lo mismo. ¿Lo habéis oído esto? Sí. Bueno, eso es mentira. Eso es simplemente mentira. Inclusión e integración es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a quienes no tienen mucho interés o muchas ganas de hacer inclusión o integración en las escuelas, porque es una cosa muy difícil y generalmente cara, se han apropiado del término integración para no llamar a las cosas por su nombre, que se llama asimilación, cuando se escolariza a las personas sin darle los apoyos que necesitan. Eso no se llama integración, eso se llama asimilación. Y esto pasa no solo con las personas con discapacidad, pasa con las minorías étnicas, pasa con las clases bajas, pasa con las mujeres, pasa con cualquier minoría. Y también pasa con las personas con discapacidad. Por lo tanto, ¿qué es inclusión? Bueno, inclusión se resume de manera sencilla en contestar sí a dos cosas. Hay relación, es decir, las personas, en este caso con discapacidad, se relacionan con las personas sin discapacidad. Los niños con discapacidad se escolarizan con los niños sin discapacidad, sí o no. Inclusión requiere contestar sí. Y es reconocida la diferencia y es valorada la diferencia, sí o no. Si contestamos que sí, entonces hablamos de inclusión, y si contestamos que no, hablamos de otras cosas, ¿no? Cuando contestamos no a las dos cosas, es decir, no hay relación con personas con niños y niñas sin discapacidad y no hay reconocimiento o valoración de la diferencia, entonces estamos hablando de marginación, es decir, las personas, los niños y niñas con discapacidad no son escolarizados, ¿no? Cuando contestamos sí a una de las cuestiones y no a la otra, si contestamos que no hay relación, pero sí hay reconocimiento de la diferencia, entonces hablamos de segregación y aparecen los centros de educación especial, donde se reconoce la importancia de escolarizar a niños y niñas con discapacidad, pero no se reconoce la importancia de que esos niños y niñas con discapacidad se escolaricen con niños y niñas sin discapacidad. Eso es la segregación, o lo que llamamos centros o aulas de educación especial. Y cuando contestamos sí, no, es decir, sí hay relación, pero no hay reconocimiento o valoración de la diferencia, entonces hablamos de asimilación, no de integración, de asimilación. ¿Cuándo un niño o una niña con discapacidad está asimilada en el sistema de enseñanza? Cuando tiene relación con los niños y niñas sin discapacidad, es decir, estudia en colegios ordinarios, pero no tiene
un diseño de la escuela adaptado a sus necesidades o diferencias. Por lo tanto, hay 3 maneras de discriminar a niños y niñas en las escuelas. Marginándolos, es decir, impidiendo su escolarización. Esto ya casi no se hace, por lo menos casi no se hace de manera manifiesta. Segregándolos en centros o aulas especiales, o no dándoles los apoyos en centros ordinarios. Estas son las 3 maneras de discriminar, y solo hay una manera de hacer integración o inclusión, que es lo mismo, que es participar en las aulas con los demás niños y niñas, con los apoyos y las adaptaciones y las transformaciones que el sistema de enseñanza necesite. Y cuidado con esto, porque esto a veces es traicionero. Hay formas muy sencillas de poner ejemplos, ¿no? Si pensamos en discapacidades físicas, pues es bastante fácil, ¿no? Rampas, baños adaptados, anchos de puertas, adaptación de la educación física. Es más o menos sencillo pensar, ¿no?, cómo es una escuela inclusiva. Cuando hablamos ya de otras cuestiones que tienen que ver más con la relación y con la valoración, y en el caso de las displasias es evidente que, aparte de adaptar el entorno, la formación de los docentes, etcétera, pues hace falta un trabajo muy grande de actitudes, de respeto de la diferencia, etcétera, y que, por supuesto, sabemos que no está logrado, ¿no? Ahora, ¿en qué situación o qué éxito está teniendo el sistema de enseñanza respecto a las personas con discapacidad? Bueno, a ver, se están haciendo las cosas, se están obteniendo resultados cada vez mejores. Esto es innegable. Los datos que tenemos hoy en día es que, al igual que la población general, la población con discapacidad tiene mayoritariamente estudios obligatorios y no más. Luego, una parte importante tiene estudios superiores y una pequeña parte no tiene ni siquiera titulación primaria obligatoria. Esto pasa tanto en población con discapacidad como en población sin discapacidad. Ahora bien, las diferencias son notables. Hay muy pocas personas sin discapacidad que no tengan, que tengan estudios primarios o menos de estudios primarios. Por supuesto, prácticamente no hay personas con discapacidad, no hay personas sin discapacidad analfabetas en España, que es apenas un 0,5% de la población, y son personas muy mayores generalmente. Y en cambio, en personas con discapacidad, la población que no alcanza un nivel mínimo de estudios llega casi a un 20%, y hay un nivel de analfabetismo bastante importante todavía, que supera el 4%, incluso en personas con discapacidad que no tienen necesidades de aprendizaje. Porque cuando hablamos de nivel de estudios y discapacidad, enseguida empezamos a buscar argumentos y disculpas, y el primero que se nos viene a la cabeza es que, hombre, hay personas que no es que no sepan leer o escribir, es que no pueden aprender a leer o escribir. Bueno, pues no. Personas con discapacidad que su condición funcional les impida aprender a leer o escribir son muy poquitos personas en España. Y, por supuesto, hay muchas personas con capacidad para aprender a leer y escribir que no lo han hecho, y eso es por un fracaso del sistema, ¿no? Después, entrando en esta diferenciación que he hecho entre educación especial y educación ordinaria, digamos que la educación especial es una forma de discriminación. Hay reconocimiento de la valía o de la importancia de escolarizar a personas con discapacidad, pero no hay relación con niños y niñas sin discapacidad. Por lo tanto, la primera manifestación de discriminación sobre la que podemos tener cifras es la comparación entre población en escolarización ordinaria y en escolarización especial. Bueno, ¿cómo estamos?
pues más o menos tenemos a 230.000 niños y niñas en el sistema de enseñanza no universitario, y eso incluye a todos los niveles de la educación, que no sean universidades, incluido formaciones profesionales superiores y estudios de arte, etcétera, ¿vale? Muchos niveles de enseñanza más allá de primaria y secundaria. Tenemos unos 270.000 niños y niñas, de los cuales 40.000 están en centros especiales. ¿Eso está bien? Bueno, comparado con otros países de nuestro entorno europeo y que consideramos muchísimo más civilizados que nosotros, como por ejemplo los países nórdicos o algunos centroeuropeos, estamos fenomenal. Hay países que son modélicos para España en políticas sociales y educativas que segregan a más de la mitad de los niños y niñas en centros especiales. Esto ocurre hoy en día, o sea que bien. En comparación, y si la diferencia entre escolarizar en un centro ordinario y un centro especial es un indicador de éxito, bueno, en principio España desde mediados de los años 80 hasta la actualidad ha extraído de los centros de educación especial a muchísimos niños y niñas con discapacidad. Desde el 100% que estaban a principios de los 80 hasta aproximadamente el 18% que están ahora. ¿Esto significa que las cifras nos deben contentar o tranquilizar? No, para nada. En la primera gráfica que tengo en pantalla aparecen la evolución de los niños y niñas con necesidades educativas especiales por discapacidad, que así las clasifica el Ministerio, que están en centros ordinarios, que están en una línea azul que es ascendente desde prácticamente principios de la década pasada, y en rojo están los niños y niñas en educación especial, que también es ascendente. Es decir, que cada vez hay más personas en centros ordinarios y también en centros especiales. El sistema de enseñanza está, digamos, identificando personas que tienen necesidades especiales por discapacidad cada vez con más frecuencia. Esto está bien, pero también cada vez con más frecuencia las envía a centros especiales. Lo que pasa es que como crece la población general, el porcentaje no crece, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es lo del pollo y la estadística, que todos no sabemos, ¿no? Así que por eso presento cifras absolutas del total de población. En el gráfico de abajo sí tenemos los porcentajes de población. Tengo la sensación de que el micro se está escuchando fatal, ¿no? ¿No? Vale. En el gráfico de abajo sí tenemos la población que en porcentaje que está en centros de educación especial. Y nos llama la atención dos cosas. La primera, el porcentaje de personas que han ido a centros especiales no ha sido estable, ha subido desde primeros de los años 2000 hasta ahora. Sí, sí. Yo casi que me voy a poner de pie y hablar sin micro, porque además es que estoy sentado. Hay gente conectada. Ah, vale. ¿Y no hay el micro del...? Ah, vale. Si me lo dieras, sí, porque yo sentado no puedo parar. Aunque estoy terminando, pero bueno, da igual, no te preocupes. Eso te iba... Sí, estoy terminando. Si os fijáis en el gráfico de abajo, el porcentaje de personas en educación especial no es estable. Comenzó a subir a principios de los años 2000 y eso solo tiene una explicación. Y la explicación no tiene nada que ver con la discapacidad. ¿Se os ocurre? Sí, fenomenal. ¿Se os ocurre por qué a principios de los años 2000 empezamos a enviar más niños a centros de educación especial? La política de extracción de niños y niñas de centros de educación especial la comenzó el Ministerio de Educación a principios de los años 80. A finales de los años 90 y principios de los años 2000, muchas comunidades autónomas toman las competencias de educación. Y lo que venía siendo una política
planificada gubernamentalmente para llevar niños de la escuela ordinaria, del centro especial a la escuela ordinaria, se detiene, porque si yo a ti te nombro ahora mismo consejera de Educación de Castilla-La Mancha o de Galicia, y te dicen, mira, a partir de mañana la educación la gestionamos nosotros, tú tienes en la cabeza muchísimos más problemas que atender que qué hacemos con los niños con discapacidad. Y por lo tanto la decisión fácil es al centro especial. Ya veremos qué hacemos con ellos, ¿no? Y ya veremos qué hacemos con ellos se traduce en que hasta 10 años después no empieza otra vez a bajar el porcentaje de niños y niñas que están en centros especiales. Y la mala noticia es que eso se está estabilizando en los últimos años en el 18%. No estamos sacando más niños de los centros especiales. Y la causa no es la gravedad, que es la que se suele dar. La mayoría de los niños y niñas que están en centros especiales no tienen una condición funcional que requiere una atención especial, yo qué sé, unas alergias muy grandes, unos problemas de movilidad severos, una falta de capacidad pulmonar para respirar, no lo sé, cosas muy graves. Eso son 2.000 o 3.000 niños en toda España, no son más. Los demás podrían estar en centros ordinarios si estuvieran adaptados. Y el otro dato interesante que está en ese gráfico es que enviamos a las niñas a centros especiales con más frecuencia que los niños. Y eso que hay más niños que niñas con discapacidad, muchos más. La discapacidad es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres en los primeros años de la vida. Luego eso va cambiando según va pasando el tiempo, ¿vale? Pero van más niñas que niños a centros especiales. Y esto es algo en lo que no me voy a meter porque se nos va la mañana, pero que no tiene una explicación técnica, tiene una explicación social. Y si vamos, y termino, con los datos que os he presentado son datos del Ministerio de Educación de las matrículas. Ahora os voy a presentar datos de la encuesta de discapacidad del INE. Antes os he dicho 270.000 niños, ahora os voy a decir 100.000. ¿Qué dato es correcto? Los dos, porque la encuesta del INE registra la población de una manera distinta a como lo hace el Ministerio y por lo tanto nos sale menos gente. Pero no significa que desaparezcan las personas, sino que estamos evaluando un rango de edad más pequeño y solo en escolarización primaria o secundaria, por lo tanto son menos casos. ¿Vale? Al principio hablamos de enseñanza especial o enseñanza ordinaria. La encuesta del INE lo que nos permite es medir qué pasa dentro de la ordinaria. Es decir, ¿todos los que están en colegios ordinarios están en educación inclusiva? La encuesta del INE nos dice no. Están exactamente la mitad. 52.317 están en centros ordinarios sin apoyos y 52.152 están en centros ordinarios con apoyos. El resumen. Antes os dije que la inclusión la relacionamos con 4 conceptos. Marginación, que es no escolarización y por tanto no relación con niños y niñas con discapacidad. Ahí podríamos situar a las personas que no están formadas, que hemos dicho antes, analfabetos o sin estudios. Segregación, es decir, personas con discapacidad que están en centros especiales y no se relacionan con la población general. Ahí tenemos aproximadamente a 40.000 niños y niñas, el 18% de la población. Asimilación, que serían niños y niñas que están en centros ordinarios sin apoyos. Ahí tenemos aproximadamente a 50.000. Y inclusión, que son niños y niñas con discapacidad que están en centros ordinarios con los apoyos que necesitan, que son aproximadamente otros 50.000. Así que 40% en una situación aceptable, 40% asimilados, 16% segregados y un 4% marginados. Esa es la situación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Agustín por este mapa, este reflejo que nos has dado sobre la situación educativa. Vamos a darle la palabra ahora a Javier y al final sí que me gustaría lanzarte alguna pregunta, al igual que seguro cuando termine su intervención Javier también tendré alguna que hacerle. Javier, cuando quieras. Nada, pues buenos días. Nada, la verdad es un lujo estar aquí, estar con Agustín, hemos conocido mucho, voy a intentar complementar porque el que sabe de discapacidad básicamente es él, el que sabe de aprovecharlo porque de la encuesta de Vine es el más empollón de la clase y se lo sabe todo, por lo cual vamos a intentar, y Elena no os quiero decir nada. Bueno, nada, lo primero, dar las gracias a ADE, la verdad. La realidad social se construye fundamentalmente por las palabras. El mapa de los grupos humanos se construye cuando se los nombra. Algo que no se nombra, pues difícilmente tiene una realidad social y una realidad política. Y que ADE se haya una realidad y esté de la mano de COCENFE, pues yo creo que es muy buena noticia para las personas con discapacidad, porque eso significa que se nombra. A mí me han encargado que hable un poco del perfil sociodemográfico demográfico de las personas con acondroplasia y cercanas, y que hable un poco de formación, que bueno, ya voy a intentar no duplicar la intervención de Agustín y no aburrir mucho. Cuando hablamos de estas dos cosas, y no lo podemos evitar, y cuando hablamos de ADE, y nos viene, lo primero que nos viene de una forma intuitiva a la cabeza, lo mismo que si hablamos de Volvo nos viene seguridad, y si hablamos de refrescos a la cabeza nos viene Coca-Cola. En el top of mind, en la cabeza, lo primero nos viene los saberes, los toreros bomberos. Es lo primero que nos viene digamos, en el sentido común o en el vulgo, ¿no? Y es verdad que hablar de ADE, hablar de demografía, hablar de formación y hablar de empleo es hablar de prejuicios, hablar de discriminación y hablar de estereotipos. Y entonces, con todo el respeto a las personas con ADE, a las personas con discapacidad, a las organizaciones, pues vamos a tener que hablar también un poco de estereotipos a lo largo de esta jornada. Y yo lo primero que Elena ha sabido, ha dicho que la acondroplasia, el mundo ADE es un mundo huérfano, es una realidad invisibilizada, y efectivamente yo creo que lo primero que hay que subrayar es que ADE tiene que salir del armario, si me permitís esa expresión. Salir del armario no las personas, sino salir del armario la realidad de la acondroplasia y similar, porque es una realidad poco conocida, mal conocida, muy distorsionada, es una realidad con poca prevalencia, es decir, podría ser asimilable a lo que es las enfermedades huérfanas. Su poca prevalencia, ya lo ha explicado Agustín, seguro que va a estar buceando estos días buscando estadísticas y cosas sobre acondroplasia y similar, y no hay casi nada. Por tanto, es muy complicado hacer políticas públicas y hacer denuncias, reivindicación, cada vez es más complicado si no está basada en datos, y por tanto la realidad de la acondroplasia es una realidad muy escasa, y eso a veces es una excusa para no nombrarla. Y por otro lado es una realidad invisible estadísticamente. Quizá, salvo las estadísticas de Carlos III en nacimientos, hay algo. En la bolsa de empleo que tiene Inserta, que tenemos Fundación 11 Inserta, podemos sacar datos con relación a personas que se inscriben ahí, que no es una realidad representativa, pero que puedes evidenciar algo. Y la otra fuente posible sería la base de datos del Inserso, de personas con discapacidad, pero que tiene la dificultad de que el Inserso no publica los ficheros de microdatos y no publica el acceso a
poblaciones tan específicas, incluso habría a veces dificultades de desagregación, porque a lo mejor yo que sé, estoy pensando en una persona que vive en un pueblo que es la única que tiene acondoplasia, y lógicamente si tú identificas pueblo acondoplasia es la persona, por tanto habría que trabajar a nivel provincial, pero es la otra fuente, pero en realidad creo que lo primero que hay que reivindicar es precisamente esto, la baja prevalencia se une a una dispersidad territorial que vemos ahora, y todo esto lleva a una desafección de la administración, donde el problema de las personas con ADE queda invisibilizado, se diluye en el conjunto de las discapacidades, y eso hay que intentar, a la medida de lo posible, pues superarlo. Os he puesto ahí alguna estadística que yo he podido extrapolar. Fijaros que en el mundo, en el conjunto de la acondoplasia y todas los alrededores que hay o las diferentes displasias, pues habría 1 millón de personas, 1.100.000, 1.200.000, y en el mundo hay 1.300.000 millones de personas con discapacidad según las estadísticas de la ONU, con lo cual, efectivamente, a veces es muy complicado, se diluye una realidad sangrante que ahora hablaremos un poquito, tendremos que hablar de discriminación por eso, porque precisamente ese es el enganche. Cuando hablas de acondoplasia, hablamos de muchas cosas, pero en mi opinión hablamos fundamentalmente de discriminación y de otras cosas. ¿Cómo se pasa esto aquí? Bueno, si vamos a datos de España, de los datos que podemos manejar, os he puesto ahí varias tablas. Por un lado, las personas con discapacidad son 4,3 millones, con discapacidad física y orgánica vienen a ser por 2,5 millones más o menos, más, un poquito más, y de lo que podemos en su momento pudimos extraer de los datos de Inserso, que los conseguimos con mucha peripecia en el año 2019, no hay, la etiqueta que utiliza Inserso es enanismo. Es decir, personas con talla baja no utiliza esa etiqueta. Pero bueno, podríamos, por asimilación, es verdad que no todas las personas clasificadas bajo el epígrafe de enanismo tienen acondoplasia, ni hay otro tipo de enfermedades de origen o de deficiencias de origen, pero bueno, por asimilación serían con un grado serían 19.000 personas y 16.000 con un grado inferior al 33%. Es decir, estaríamos hablando de eso. Perdón, al revés, con un grado superior a 16.000. 16.733 personas, pero fijaros con acondoplasia, que es la primera fila, son, según datos de Inserso, 1.446, y bueno, sumándolo todo, 2.000, entre 3.000 y 4.000 personas tendrían acondoplasia y otras displasias esquelésicas, y con talla baja severa entendida, bueno, vosotros sabéis más que yo de esto, que quiere decir por debajo de la media, creo que son unos 30 centímetros o una cosa así de altura, entre 25.000 y 30.000. Los datos de Inserso porque la estimación se hace un poco mayor con relación a los datos de Inserso, porque los datos de Inserso no es de obligado cumplimiento, uno se apunta si quiere. Normalmente Inserso tiene un sesgo, o sea, tiene menos niños que adultos, porque normalmente la gente se inscribe, saca el certificado de discapacidad cuando lo necesita para empleo, para formación, y salvo en el caso de las familias o de clase alta con niños o gente que estén con patologías muy graves, que efectivamente, entonces ahí hay un sesgo de los propios datos de Inserso, pero claro, 4.000, 5.000 personas, pues es
complicado hacerse visible, y es el reto que tiene el movimiento asociativo de ADE. En ese sentido, de la mano de COCENFE, que es su encaje natural, lógicamente, pero hay que... Es importante buscar la especificidad, es decir, qué de específico tiene la condoplasia, correlación al conjunto de discapacidades físicas y orgánicas y correlación al conjunto de la discapacidad, porque seguro que hay muchas reivindicaciones y muchas necesidades compartidas con la discapacidad física y orgánica, muchas compartidas con la discapacidad en general, y es muy importante identificar las específicas, porque es ahí donde cogemos identidad y donde podemos hacernos visibles y hacer que la Administración, que los poderes públicos pues hagan visibles la condoplasia. Nada, por género más o menos está un poquito por encima, habría más hombres que mujeres. Paso rápido de esto, que bueno, porque ya os decía Agustín, que la prevalencia suele ser mayor en hombres, y por edad es muy complicado, pero digamos que responde a parámetros de población. España es un país envejecido, la mayoría de las personas que, por lo menos en la base de datos de Inserta, siempre con el sesgo de que es una base de datos de personas que buscan empleo, estaría pues a partir de los 46 años y más, ¿no? Pero bueno, son datos muy aproximativos porque no hay nada específico ni nada, vamos a decir, oficial, ni nada por esa orfandad y esa invisibilidad de la propia acondoplasia. Por comunidad autónoma, os lo he sombreado, las comunidades autónomas donde tantos en los datos tantos en los datos de Inserso como la base de datos de Fundación 11 se concentraría las personas con acondoplasia. Andalucía, lógicamente, ¿dónde vivimos? Donde vive la gente. ¿Y dónde vive la gente? En Andalucía, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que es donde más población hay y es donde más personas con... Eso genera, claro, una dificultad organizativa al propio movimiento asociativo que vosotros conocéis y sufrís, que es la propia dispersidad. También genera, volviendo a las personas, muchas dificultades relacionables, porque la propia dispersidad conlleva dificultades para relacionarse unas con otras, que si a eso lo unes la discriminación y los prejuicios y la exclusión social, nos adentraríamos en toda la problemática de la soledad, la problemática del rechazo, la problemática de la dificultad para encontrar pareja, la problemática de la dificultad para conectar con otros como tú, que te comprendan y en que apoyarte, y eso genera pues muchos problemas. Otro tema importante en este repaso de pinceladas, las limitaciones funcionales. Las personas con ADE, la característica principal, en mi opinión, de ADE tiene que ver con los estereotipos. Esta es una discapacidad que provoca risa. Y es lo complicado, porque no es una discapacidad, podría ser en cierta manera, no es exactamente la discapacidad, la risa que provoca una persona con discapacidad intelectual, que es la otra discapacidad que provoca risa. Porque lo que se hace con las personas con discapacidad es hacer que metan la pata para reírte de ellas. Por tanto, tú ves a una persona con síndrome de Down y no te provoca risa. O ves a una persona con retraso mental y tampoco. Lo que haces es hacer cosas para que esa persona meta la pata y entonces te ríes de ellas. Es decir, requiere una actividad volitiva de la persona agresora. En el caso de las personas con ADE no es así. Y vosotros, cuando la gente tenéis ADE, a veces lo decís con razón, que vas por la calle, vas una madre con un niño y el niño empieza a decir, mira, payaso, enanito, lo que sea. Y se empieza la madre también a veces a escojonar de risa y todo. Entonces,
claro, yo no sabría decir qué es lo que provoca risa, pero sí sabría decir que vivimos que nos socializamos todos hasta ahora, y quizá en un futuro a lo mejor cambie, pero hasta ahora nos socializamos todos en el mundo de los soldaditos pequeñitos que tenemos cierta edad, de las muñecas, que en el fondo son adultos pequeñitos. Y cuando tú ves a una persona adulta pequeñita, en la realidad, te provoca risa. Vale, ya que voy. Te provoca risa. Y eso es el elemento esencial del mundo ADE. Y el otro elemento esencial es el desconocimiento de las propias limitaciones. Porque si veis ahí, si cogéis las limitaciones de las personas con ADE en actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales o actividades avanzadas, pues nos encontramos con sorpresas como que las personas con ADE, una dificultad que nadie estereotipadamente sabe es que tiene dificultad de movilidad, muy asimilable incluso a una persona que va con silla de ruedas. Tiene dificultades de accesibilidad a una silla, tiene dificultades en un hotel de subirse a una cama, y lo que nos quedamos desde el estereotipo es que es una persona pequeñita que te da risa, pero nunca piensas que tiene un conjunto de patologías relacionadas con la espalda, con la columna, con comer, con el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vosotros los que tenéis ADE sabéis más. Por tanto, lo específico de ADE, y de ahí la campaña que habéis hecho, que está muy bien, lo específico de ADE dentro del mundo de la discapacidad es intentar intentar salir del armario en el sentido de que sea conocida como discapacidad, todas esas limitaciones que tiene, e intentar moverse en el mundo de los estereotipos. Si algo tendréis que ser expertos, es expertos en superación de estereotipos. Voy a acabar y después hablamos solamente una pincelada de información, si me lo permite, Serena. Por supuesto. Formación. ¿Cuándo una persona con discapacidad empieza a sentirse discriminada en un colegio? Porque más allá de otras características, una persona con ADE, su nivel cognitivo es el adecuado, su nivel de inteligencia es que sus genes y su familia le ha dado, su capital cultural, es decir, la clase social, determina mucho de lo que puede estudiar o no va a estudiar y de sus preferencias. Y efectivamente el problema viene en la adolescencia, cuando las personas adquirimos ética y moral, cuando el ser humano. Seguro que todos tenéis experiencia con ADE, o sin ADE, o siendo negro, o siendo mujer, o siendo gitano, o siendo lo que sea. Cuando uno tiene 4 o 5 años no tiene ningún problema en el colegio. Todos somos iguales porque los niños todavía no han desarrollado un principio moral estricto. El problema viene de la adolescencia. Y el problema de la formación fundamentalmente coincide con la idea de estereotipos. Hay mucho desconocimiento entre el profesorado sobre las posibilidades, se centra más en las limitaciones que es las posibilidades de las personas con ADE, y eso lleva a orientar hacia determinados aspectos formativos y empieza a aparecer todo el moving, todo los daños morales y éticos, y eso da lugar a que a partir de ahí, salvo que tengas una personalidad muy fuerte o tengas una familia muy que te apoye mucho, pues al final te caes. Hospitalizaciones, bla, bla, bla. Termino. No voy a contar nada más de formación para dejarla. Termino con una idea. Las profesiones. Empecé hablando del torero bombero. Si os dais cuenta, si os vais a la parte derecha del gráfico, en la base de datos de Inserta, 20 personas de las 3.000 que había están en profesiones de actores artísticas. Está sombreado. La mayoría de las personas con ADE tienen profesiones razonablemente normales. Administrativo, y es por estimación de Inserta, porque no hay otro sitio.
administrativo, guardador de datos, limpieza, teleoperador, vendedor, recepcionista. Es decir, as persoas con ADE acaban encontrando un espacio en la normalidad que viene derivado de su formación. Quizá no lo que aspiren. Efectivamente, todas las barreras y prejuicios han llevado a que a lo mejor una persona que estudió FP administrativo, acaba trabajando administrativo, podría haber sido arquitecto o cirujano. Pero claro, la otra pregunta es, ¿quién se pone en manos de un cirujano enanito? ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? Entonces esa... o vas al médico y te atreverías, entonces aparecemos todo el mundo de los estereotipos. Yo, para terminar, y termino, Elena, en términos prácticos, creo que un trabajo que tenía que hacer ADE era estar muy pendiente de los colegios, estar muy pendiente de los niños que tienen ADE en los colegios y hacer un seguimiento y un apoyo y buscar financiación para tener un programa de apoyo muy individualizado a los niños a partir de los 10, 12 años que no se sientan discriminados, apoyarlos específicamente con la comunidad educativa en todos los temas de mobbing y ayudarles en que tengan un proyecto de vida acorde con sus posibilidades. Nada más. Muchas gracias, Javier. Estaba cumpliendo estrictamente con los tiempos que me habían marcado, pero porque yo también quiero participar y quería lanzaros un par de preguntas a los dos, ¿vale? ¿Quién te controla el tiempo a ti? Yo, que tengo un autocontrol que no os imagináis. 2 minutitos cada uno de respuesta, ¿vale? Vale, no sé si me permite la organización. Vale, pues primero lanzo yo las mías, ¿vale? Y finalizamos con la del compañero. Un poco enlazando con lo que acaba de terminar Javier, te quería preguntar, Agustín, tú que como profesor universitario, miembro de la comunidad educativa, nos has expuesto muy bien la situación, ¿no? Quién está en educación inclusiva, quién está en educación, bueno, quién está segregado y demás. Muchos de los programas que realizamos desde COCENFE vinculados a fomentar la educación inclusiva, que realmente tienen muchísimo éxito, independientemente de los pocos recursos que tenemos, y entendiendo que la educación también, para que haya mejor educación inclusiva, tiene que invertir el propio Ministerio de Educación en todo ese tema. Las consejerías, en este caso. Bueno, los consejeros, lo que sea. Aún así, el movimiento asociativo de la discapacidad, que está desarrollando proyectos en el ámbito de la educación, tenemos serios problemas para acceder a la comunidad educativa. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer las entidades, nos lanzaba aquí el guante Javier, ¿no?, a ADE para que acompañara a los niños en el cole y que pues reducir esas tensiones? ¿Cómo crees que podemos acercarnos, llegar mejor, que no nos rechacen en las comunidades educativas para poder formar a esos docentes y que puedan intervenir en esa educación inclusiva? Bueno, Javier, que me ha encantado tu presentación, Javier, de verdad, felicidades. Nos has dado ideas, a mí por lo menos, muy interesantes. Yo traía una que has dicho, que es la de la individualización. A ver, el tener una organización con una población poco frecuente como objetivo y con una población con una característica manifiesta, es decir, evidente. Me cuesta decir evidente en la sede de la ONCE porque estoy diciendo cosas, estoy utilizando un concepto relacionado con la visión, pero que tiene que ver con algo más, ¿no? Con algo que es manifiesto, que no se puede esconder, vamos. Estas dos cosas son dos ventajas. Dos ventajas. Hay dos factores muy discriminatorios para la población con discapacidad. Uno, la falta de diagnóstico. Es una fuente de discriminación tremenda, y la invisibilidad de la discapacidad es una fuente de discriminación tremenda. Y en ninguna de estas dos desventajas la tiene la población con displasias. Por lo tanto, hay que aprovechar esas ventajas. Es verdad que se relaciona con la risa, es correcto y estoy de acuerdo con Javier,
pero también es verdad que todo el mundo tiene una imagen del enanismo y, por lo tanto, no hace falta trabajar mucho para dar explicaciones. Se puede trabajar directamente en la transformación de la mentalidad. Y luego, la personalización. Sin muchos recursos podéis tener acceso directo a todos los niños y niñas que están en las escuelas que necesitan apoyos. Y ahí voy a contestar a tu pregunta, que parece que no, pero sí. Yo he trabajado mucho con algunas organizaciones de enfermedades raras, de organizaciones que tienen 15, 20 casos, 25 casos en toda España, en concreto con una organización que es Debra, de epidermolisis bullosa, en la que aprendí un montón, ¿no? Y mira, si nos empeñamos en llegar a acuerdos marco y convenios con la consejería para que los profesionales de la organización puedan entrar en todas las aulas de la comunidad, nos podemos tirar 15 años peleándonos y no lo vamos a conseguir. Ahora bien, cuando un maestro o una maestra tiene en el aula un reto y tiene una organización seria que le va a hacer ver en qué va a ser más cómodo y más eficaz su trabajo en el aula, con los apoyos que le presta, no te preocupes. Van a facilitar la participación de la... Pero localmente, porque claro, COCENFE es una organización que tiene una clientela de ¿cuánto? ¿De 2,5 millones de personas? Pues claro, tú no puedes pensar así, pero desde ADESI se puede pensar así. Vosotros sí podéis saber qué niños están en cada centro y se puede hacer un trabajo de incidencia en ese centro, en esa aula, de ese niño. Y eso es una ventaja organizativa tremenda. Y luego, lo de la formación de los maestros es una disculpa. Olvidaos de eso. Olvidaos de eso. Lo de no, es que no estamos preparados para esto es una disculpa. ¿Cómo no va a estar un maestro preparado para escolarizar a un niño? Si un maestro de primaria está preparado para escolarizar niños de 6 a 12 años. ¿Hay algo más distinto en el mundo que un niño de 6 y un niño de 12? Y no dicen, no, es que yo estoy en sexto y no estoy preparado para dar en primero. No es necesario, es un mito en realidad. Hombre, sí, formar y todo eso está muy bien, pero yo tiraría por ahí, por la personalización en los centros concretos. Vale. La pregunta para ti era, teniendo en cuenta que has hecho el estudio de ADE, ¿no? y la próxima mesa ya también va a vincular con el empleo, pero para que nos abras ya el camino, ¿qué medida más urgente crees que hay que poner en marcha ya mismo, crees, desde tu punto de vista, para cerrar la brecha formativa y aumentar así la posibilidad de empleabilidad? Bueno, en temas de formación, todo el mundo, los expertos dicen, Evena, que no hay soluciones a corto plazo. No hay nada que se pueda hacer a corto plazo y que tenga una implementación rápida. No hay nada. Cualquier cambio en el sistema educativo, teniendo en cuenta lo complejo de los sistemas educativos, son medidas a medio y a largo plazo. Yo creo que a corto plazo lo que se puede hacer son actividades muy tácticas y muy informales que pasan por eso, por involucrarse desde CONCENFE en el plano institucional, en la vida de los colegios. En los colegios hay una legitimación y una seriedad. Aprovechar los programas que ahora mismo hay sobre infancia, que hay recursos, creo que hay hasta programas específicos vía Fondo Social Europeo para el tema de infancia, para poder tener recursos para buscar ese apoyo. Y el siguiente paso, que al final en ADE lo último, digamos que lo específico yo sigo pensando que es los estereotipos. Es decir, que una persona con ADE no tiene más dificultades que pueda tener yo para estudiar sociología. Las únicas dificultades que tiene es que le van a putear más y al final lo va a dejar por cansancio, por aburrimiento y porque no aguanta el tirón. Y que hay profesiones donde, no sé si un fontanero puede tener ADE, pero vimos un listado de profesiones. Por tanto, no centrar en profesiones específicas con relación a la discapacidad, que
sino centrarse nos temas de estereotipos e que os centros de formación, tanto el SEPE como os cursos de formación, como os que planifican todo esto, como os que dan, no tengan una visión estereotipada de la gente con ADE. Yo creo que por ahí, a corto plazo, es por ahí. Muchísimas gracias. Lo prometido es deuda. Le damos la última palabra al compañero. Por favor, pregunta concisa y respuestas también concisas. Sí. Prometido. Hola, yo no sé. ¿Se oye? Sí, ¿no? Me llamo José María, soy sociólogo. Eso lo digo porque me alegro de que haya sociólogos a la mesa, porque yo que me he dedicado 30 años a la discapacidad me sentía muy solo antes. Y para ser conciso, hay otra pata de la que no habéis hablado en educación, que es la de los padres. Es decir, en el ámbito laboral, el que acaba decidiendo dónde va puede ser la persona con displasia, pero en el ámbito educativo no. Y, por desgracia, yo vengo de la época anterior, de antes de los 80. Con lo cual digo que lo de que no hay recursos es otro mito. O sea, se puede integrar y hay estudios que demuestran que cuando no había recursos se hacía la misma inserción que cuando los hay, estadísticamente. Solo que, como tú dices, la población crece y por eso hay más. La pregunta es, ¿por qué se ha vuelto a la educación especial? Porque los padres confunden el recurso especial con el recurso específico. Claro, se creen que por ir a un sitio especial van a tener más recursos específicos. Y eso no es verdad. Y además se pierde lo que tú decías de la asimilación. Lo último que digo, yo creo que deberíais hacer un estudio desde Fundación 11 para saber cuántas personas que están en empleo ordinario o en empleo especial están asimilados, como diría Agustín, es decir, están en el entorno pero no están ni integrados ni incluidos. Bueno, ha sido una reflexión más que una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo y solo es añadir una cosa. Las expectativas de los docentes y de la familia marcan el futuro escolar de los niños y niñas. Desde ADE tenéis que exigir a los maestros que exijan rendimiento a los niños, porque a veces la falta de resultados tiene que ver con las expectativas de docentes y de familias, y en este caso no hay dificultades para el aprendizaje, no hay dificultades intelectuales, no debería haber diferencias en formación. Perdón, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Pedidos disculpas que nos hemos pasado unos minutitos, pero nada grave. Creo que ahora está el descanso y si no me corregís. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, reiterar el agradecimiento a ADE por la invitación, creo que hablo en nombre de los tres. Y nada, os esperamos en la próxima mesa. Muchas gracias.